Todos los pueblos del mundo son diferentes. Nuestras culturas son diversas, nuestras comidas, nuestros idiomas. Pero en muchísimos aspectos también nos parecemos. Todos comemos, todos producimos, todos trabajamos y principalmente todos vivimos en el mismo lugar, el planeta Tierra. Las actividades humanas generan algo que en general pasa inadvertido: las emisiones de gases de efecto invernadero. Su elevada concentración en la atmósfera es la responsable del cambio climático y sus consecuencias las vemos a diario: sequías, inundaciones, olas de calor. Estos y otros eventos climáticos extremos se repiten con mayor frecuencia, intensidad y duración. Pero ¿cuáles son los impactos del cambio climático? ¿Cómo podemos reducir nuestras emisiones y adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas que éste genera? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. La consecuencia más concreta del calentamiento global es el cambio climático. La revolución industrial fue el comienzo de nuevos horizontes para la vida del hombre. Con ella cambió la realidad social y económica, porque se mecanizó la industria y muchas tareas manuales pasaron a ser automatizadas. Todo se hizo más rápido con la llegada del ferrocarril y la distribución demográfica cambió en el mundo entero. Los miles de habitantes que abandonaron las zonas rurales hicieron crecer a cientos de ciudades. Desde entonces, el crecimiento urbano no se detuvo, transformando a las ciudades y a la forma de vida de sus habitantes. Desde el punto de vista del cambio climático, las ciudades constituyen la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Esto tiene que ver con las acciones que se desarrollan en una ciudad, principalmente asociada al consumo de energía. Esta energía proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles y, por lo tanto, a través de esta quema es que se liberan a la atmósfera enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Si bien las ciudades ocupan solo el 1% de la superficie del planeta, las enormes cantidades de gases de efecto invernadero que se liberan por las acciones que se desarrollan son las principales productoras del fenómeno del calentamiento global.
En las ciudades viven millones de personas y para muchas de las actividades que realizan tienen que trasladarse, viajar, moverse de un lado a otro. Uno de los sectores que más emisiones genera es el del transporte, debido a la gran cantidad de energía que requieren para su funcionamiento. En el área metropolitana de Buenos Aires vive un tercio de la población argentina, con aproximadamente 14 millones de personas. 14 millones de personas que generan 22 millones de viajes diarios. Más o menos 8 millones de viajes por día se realizan en colectivos. 1,5 millones en el sistema ferroviario y un poquito más de 1 millón utilizan el subterráneo. Más o menos 2 millones de viajes son realizados de forma peatonal, como que tenemos gente a nuestro alrededor, o utilizando la bicicleta. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, el principal responsable del sector transporte es el sistema de transporte de cargas. El que le sigue es el sector de autos particulares, con el 35% de las emisiones. Y solamente el 5% restante es generado por el sistema de transporte público de pasajeros. Utilizando auto particular, como todos estos que tenemos alrededor, con donde uno va en un solo automóvil para hacer su viaje, se emiten 4 veces más emisiones que utilizando el sistema de transporte público de colectivos y 8 veces más que si nosotros nos trasladásemos en medios guiados como subterráneo o ferrocarril. Todo necesita energía. La industria, el comercio, el transporte, la actividad agroganadera y, por supuesto, los seres humanos. El sector energético o la producción de energía es un importante generador de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sector energético a nivel global es uno de los principales, si no el principal, emisor de gases de efecto invernadero. De acuerdo con datos del PNUD del 2008, en el año 2000, el sector energético contribuía con más del 60% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El sector energético de Argentina es responsable del 44% de las emisiones, de acuerdo a los últimos datos disponibles. La demanda eléctrica de Argentina del año 2010 fue abastecida en un 36% por hidroelectricidad, que no es emisora de gases de efecto invernadero. El 8% de la demanda fue abastecida por tecnología nuclear, que tampoco es emisora de gases de efecto invernadero, mientras que el 56% de la demanda eléctrica fue abastecida por centrales térmicas convencionales que operan a partir de la quema de gas natural, fuel oil, gasoil o carbón. Todos estos últimos combustibles fósiles que son grandes emisores de gases de efecto invernadero. La producción de energía y de alimentos, la industria del transporte son, en mayor o menor medida, responsables del calentamiento global, debido a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que producen. Nosotros, como individuos, también lo somos. La suma de muchas de nuestras actividades cotidianas genera grandes cantidades de emisiones. ¿De qué manera nuestras acciones cotidianas impactan sobre las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, de muy diversas maneras. Por ejemplo, cada vez que prendemos una lamparita se está consumiendo energía. Cada vez que estamos mirando la televisión, utilizando algún electrodoméstico para lavar la ropa, para plancharla, etc., en cada una de esas oportunidades estamos consumiendo energía. Todas estas cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana, a la de todos nosotros, y que requieren el consumo de energía, tienen un impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.
el 30% del consumo eléctrico total corresponde al sector residencial, cuyos principales usos son el uso de electrodomésticos y el sector iluminación. Teniendo en cuenta que el equipamiento típico de una casa implica un consumo de alrededor de 550 o 580 kWh bimestrales, prácticamente un 20% se lo lleva la conservación de alimentos, o sea, las heladeras. Hay productos que tienen un consumo puntual muy importante de energía eléctrica, por más que uno los use menos horas que una heladera que está a las 24 horas enchufadas. Y son aquellos productos que contienen una resistencia eléctrica, como ser las planchas, las cocinas eléctricas, los hornos eléctricos, las estufas a cuarzo o incluso los lavarropas. En el caso de los electrodomésticos que tienen la función standby, cuando están en esa función también se está consumiendo energía. Si uno piensa que esa lucecita roja la multiplico por la cantidad de tiempo que está encendida, por 24 horas, por 365 días al año, por años, y la multiplico por millones de personas, esa lucecita roja tiene un impacto muy grande. El rol de los individuos aislado, la contribución puede ser pequeña, pero si empezamos a contabilizar de todos esos individuos en conjunto, tienen un porcentaje muy importante de las emisiones. El sector agropecuario es una clave indiscutible en la economía argentina. La superficie sembrada con soja, trigo, maíz y girasol, los principales cultivos comerciales, ocupa aproximadamente 30 millones de hectáreas de nuestro país. El sector agropecuario tiene una considerable responsabilidad en el cambio climático. Emite casi la mitad del total mundial de metano, un gas que repercute en el calentamiento global, y el 58% de óxido nitroso, otro de los gases de efecto invernadero. Los gases que son emitidos por la agricultura fundamentalmente son tres. Son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Por lejos, el óxido nitroso es el principal gas que emite la agricultura. Está presente en menor porcentaje en la atmósfera que el dióxido de carbono, pero que tiene un poder de calentamiento 310 a 350 veces mayor. En los últimos 50 años, su concentración aumentó un 50% en relación con lo que había en la época preindustrial. Fundamentalmente es emitido por los suelos agrícolas a partir de todo el nitrógeno que entra a los suelos. Aproximadamente el 30% de las emisiones totales del país son de origen de la ganadería. Ese 30% que estamos hablando, el 96%, o sea, la casi totalidad de las emisiones, es producto del ganado bovino que tenemos nosotros distribuido en nuestro territorio. Un bovino de 500 kilos produce aproximadamente unos 1000 litros de gas por día, de los cuales entre el 18 y el 25% es metano, un gas de efecto invernadero que es 23 veces más potente que el dióxido de carbono. Un concepto importante a tener presente es que las emisiones de gases de los rumiantes son particularmente por el eructo y no por las emisiones de las flatulencias del sistema digestivo en su parte posterior. Producción de energía, transporte y actividades cotidianas, todo esto produce emisiones.
Hay algunos sectores que incluyen estos elementos y, aunque no son industrias generadoras de gran cantidad de emisiones en sí mismas, tienen componentes que sí lo son. Por ejemplo, el turismo. El transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero dentro del sector turismo, con un 75% del total de las emisiones. Desde el inicio del viaje, un turista ya comienza a producir emisiones. El transporte aéreo es el mayor generador de emisiones de dióxido de carbono en el sector turístico. Un avión que recorre 480 kilómetros está emitiendo en la atmósfera 184 kilogramos de dióxido de carbono por pasajero, mientras que un auto realizando el mismo recorrido estaría generando 104 kilogramos de dióxido de carbono al margen de cuántas personas viajen en el mismo. Las emisiones son globales, pero los impactos son locales. El cambio climático parece afectar todo lo que nos rodea, también con efectos sobre nuestra salud. Generalmente cuando hablamos de cambio climático hablamos de aumentos de temperatura media a nivel global, y esto parece una cantidad muy pequeña. Ha aumentado 1 grado en todo el siglo pasado, por ejemplo, la temperatura a nivel global, pero esto influye en el día a día de la siguiente manera. Día a día nosotros vamos teniendo temperaturas máximas más altas, temperaturas mínimas más altas y sucesión de días por encima de umbrales que son complicados o dificultan la salud humana. Además de las olas de calor que pueden afectarnos directamente, el cambio climático influye de manera indirecta, fomentando la aparición de enfermedades que también nos afectan, como el dengue. ¿Por qué relacionamos al dengue con el cambio climático? Bueno, el dengue es transmitido por mosquitos de la especie Aedes aegypti. Este mosquito tiene una relación muy estrecha con la temperatura. Los mosquitos, para reproducirse, ¿sí?, dependen de que haya condiciones de temperatura y de humedad determinadas, y cuando la temperatura es más alta se desarrollan más rápido, pudiéndose reproducir más y transmitir más la enfermedad. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. En el año 1994, entró en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Luego, en el año 1997, se estableció el Protocolo de Kioto, en el cual los países desarrollados que lo firmaron se comprometieron a reducir en un 5%, como mínimo, las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2012. Estados Unidos, uno de los países que más emisiones genera, no ratificó este documento. Debido a la importancia del cambio climático, muchas entidades, asociaciones y ONGs empezaron a trabajar para mitigarlo. Como país en desarrollo, la Argentina no está obligada a asumir compromisos de reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kioto. Sin embargo, el país asumió la responsabilidad de llevar adelante acciones voluntarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Secretaría de Energía, por ejemplo, está trabajando para reducir el consumo de energía eléctrica mediante un sistema de etiquetado de eficiencia energética de aparatos electrónicos, como heladeras o aires acondicionados. También promueve el desarrollo de energías limpias, eficientes y sustentables, como la energía solar o eólica. En la ciudad de Buenos Aires viven de manera permanente 3 millones de habitantes y 3 millones ingresan y egresan todos los días por diferentes motivos.
Es por eso que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante proyectos como las ciclovías, los carriles exclusivos en el transporte, formas de consumo sustentable, áreas verdes y desarrollo de tecnologías con impacto ambiental positivo. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Una de las medidas de mitigación frente al cambio climático que se puede tomar en una ciudad está vinculado con un diseño apropiado del transporte público. Cuanto más eficiente sería que, por ejemplo, 40 personas se desplacen en forma conjunta en un único transporte, por ejemplo un colectivo, en comparación con si cada una de estas personas se desplazara en forma individual en un automóvil. Cuando hablamos de mitigación en ámbitos urbanos, el sector transporte, y en especial el transporte público, es uno de los elementos centrales. Para promocionar este uso del transporte público y desalentar el uso del vehículo privado, se necesita mejorar el sistema existente con medidas de seguridad, como por ejemplo carriles exclusivos dentro de las avenidas. Y por el otro lado, alentar el uso de transporte sin motor, como las bicicletas y el caminar la ciudad. Aunque parezcan mínimas, las acciones de mitigación en nuestra vida cotidiana son esenciales para reducir las emisiones. Reciclar, ahorrar agua y energía son acciones que podemos desarrollar todos individualmente. El aluminio y el vidrio comparten aspectos importantes con respecto al reciclaje. En ambos casos provienen de materias primas abundantes, aunque no renovables. Ambos son fuertes consumidores de energía en su proceso de fabricación, con lo cual reciclarlos, es decir, recuperar materiales para reinsertarlos en el circuito productivo, ahorra enormes cantidades de energía con respecto al uso de materias primas vírgenes. En el caso del aluminio se ahorra el 95% de energía utilizando aluminio recuperado con respecto al utilizado con materias primas vírgenes. Los plásticos son difíciles de reciclar porque es difícil separarlos de acuerdo a las resinas. En cuanto a los derivados plásticos, el PET es el que hoy por hoy tiene mayor porcentaje de reciclaje y los demás en general se reciclan hacia productos de calidad inferior al original. Hay medidas que implican tanto un ahorro de energía eléctrica como un ahorro de otros recursos, como por ejemplo el agua. Es el caso de los lavarropas. Si uno hace un lavado con el lavarropas completo de ropa, eso gasta mucha menos agua y mucha menos energía que hacer 2 lavados con el lavarropas por la mitad. Si uno tiene en cuenta además que del 80 al 85% de la energía que gasta el lavarropa la gasta en calentar el agua para el lavado, también es importante el hecho de utilizar todas las veces que se pueda agua fría para el lavado como una manera más de ahorrar energía. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. Las medidas de adaptación frente al cambio climático en una ciudad están asociadas a cómo informar, por ejemplo, a la población cómo hacer frente a los posibles impactos que produce el cambio climático en el ambiente en el que desarrolla sus actividades cotidianas y su vida. Estas acciones están vinculadas, por ejemplo, con sistemas apropiados de alerta frente a la ocurrencia de eventos extremos de temperatura, esto es, olas de frío, olas de calor, ante la ocurrencia de tormentas intensas que puedan dar lugar a inundaciones y anegamientos dentro de la ciudad, y finalmente en aquellas ciudades que están ubicadas en zonas costeras, alertas con respecto a la posibilidad de desbordes de ríos que puedan inundar toda la franja ribereña de la ciudad o también por ascenso del nivel del mar. Existen sectores que solo sufren las consecuencias del cambio climático.
La salud es uno de ellos. Como no existe una vacuna para el dengue, una de las maneras más importantes de controlar la enfermedad es a través del control del mosquito. Para esto hay que evitar que se pueda criar. ¿Cómo podemos evitar que se críe en estos recipientes? Un modo es tratar de descartar todo lo que pueda acumular agua en pequeños volúmenes que no nos sirva. Otra forma es darlo vuelta, ¿sí? Si no lo queremos descartar. O si es algo que necesitamos mantener con agua, por ejemplo el bebedero de un animal, cambiar el agua periódicamente. El agua no tiene que estar más de una semana porque ahí podría criarse el mosquito. Gran parte de lo que nos rodea está relacionado con el cambio climático. Vivamos en una ciudad o en el campo, en una casa o en un departamento, cualquiera sea el trabajo que realicemos o cualquiera sea el transporte en que nos movamos, el cambio climático nos afecta a todos. Las industrias, los gobiernos y las comunidades en general tenemos que comprometernos para que nuestra existencia en la Tierra no ponga en riesgo la vida en el planeta. La clave para reducir las emisiones está en la concientización y en entender que la responsabilidad para lograrlo está en nuestras manos. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.